Gloria al nombre de Dios. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Es con gozo y alegría que nos reunimos en la casa del Señor, amén. Para alabarle, para glorificarle, pero también para escuchar su palabra, amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jehová. Bendito Dios. Gracias, Dios. Vamos a seguir con el libro de los Hechos, capítulo 19, amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Pero vamos a hacer una pequeña introducción, alabado sea el nombre de Dios, con respeto, alabado sea el nombre de Dios, a Pablo y a la iglesia. ¿Verdad? Cuando decimos los hechos, se llama el libro, los hechos de los apóstoles, deberíamos decir los hechos del Espíritu Santo a través de aquellos varones de Dios, aquellos hombres, alabados sea el nombre de Dios, los apóstoles. Y Pablo, hermano, era un hombre, ya lo hemos dicho y lo reiteramos hoy, un hombre sensible al Espíritu Santo de Dios. Pablo era un hombre, hermanos, que no se movía si el Espíritu Santo no lo guiaba, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y hermanos, y nosotros, en estos tiempos finales, como decíamos, estamos viendo los hechos que es la iglesia primitiva. Nosotros estamos viviendo la iglesia de los tiempos finales. Alabado sea el nombre de Dios. En estos tiempos, hermanos, si usted y yo no nos llenamos del Espíritu Santo, si no buscamos la presencia del Espíritu Santo, si no buscamos la guía del Espíritu Santo, se nos va a ser muy difícil transitar con éxito espiritual en estos tiempos. Amén. Es necesario que como hijo de Dios, como hija de Dios, como participantes de la iglesia, hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos sensibles al Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo nos acercamos al Espíritu Santo? Hermanos, acercarnos al Espíritu Santo es a través de la oración. Tenemos que sacar tiempo para orar, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros oramos, nos acercamos al Creador. Y el Creador nos habla, nos fortalece y nos guía y nos da palabra. Porque a través de la oración, hermanos, nosotros abrimos nuestros oídos espirituales y escuchamos la palabra de Dios. Amén. El pastor decía, si no sé quién recuerda, el domingo, en la introducción que hizo en la predicación, hablando de la oración, cuán importante es la oración en el Hijo, la hija de Dios. Y hermanos, la oración es la que nos acerca a nuestro Creador. La oración, hermanos, es la que nos lleva a tener esa comunión con el Espíritu Santo que nos habla. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a veces, hermanos, oramos y no oramos de la manera adecuada, ni en el lugar adecuado. Podemos orar en nuestro hogar, podemos orar en nuestro trabajo, podemos orar en el trayecto al trabajo, aquellos que van en ómnibus, van allí, se sientan ahí y cierran sus ojos y van orando. Alabado sea el nombre de Dios. Pero, hermanos, hay una oración más eficaz aún, que es en la casa del Señor. El Señor dice, mi casa, casa de oración será llamada. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener presente eso. Bendito sea el nombre de Dios, de buscar orar en la casa del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno ora en la casa de uno, alabado sea el nombre de Dios, uno saca un lugar, pero que suena el teléfono, que nos llaman para esto, que los nietos, que los hijos, que siempre hay una pregunta, siempre se interrumpe la oración, alabado sea el nombre de Dios, y muchas veces no podemos sacar una oración adecuada delante de Dios. Cuando vamos orando en el ómnibus al trabajo, es la misma cosa, alabado sea el nombre de Dios, que las bocinas, que la frenada, que este y que el otro, nos distraen, alabado sea el nombre de Dios. Cuando oramos en el trabajo, lo mismo, a veces acá nos encerramos en el baño para orar, en algún lado secreto para orar, pero ya estábamos controlando el reloj, mirando que no viniese el encargado o algo, o no descuidar la tarea que nos corresponde en nuestro trabajo. Amén. Sin embargo, cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, tenemos la libertad para orar. Tenemos la libertad, hermanos, para desplazarnos delante de Dios a la manera que Dios quiera obrar en nosotros.
Venimos, hermanos, a los cultos de oración, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y hay una libertad para orar. Y el Espíritu Santo se mueve de una manera, hermanos, porque es el lugar que el Señor señaló para que oremos. Vuelvo a reiterar, podemos orar en todos lados, pero orar en la casa del Señor, mi casa, casa de oración será, hermanos, algo diferente. ¿Por qué? Porque nos desenchufamos de todas las cosas, nos desconectamos de todas las cosas. Y venimos aquí, el Espíritu Santo se ve. Yo no sé, tenemos 3 cultos por semana aquí en la casa del Señor. Y si hay uno que nunca deberíamos, no debemos faltar a ninguno, pero si hay uno que nunca deberíamos faltar es el de oración. Porque es el momento que tenemos esa libertad con Dios, que nadie nos interrumpe, que nadie nos distrae para hablar con nuestro Dios. Y Dios se mueve, hermano. Pregúntele a los hermanos que vienen con tu oración. Bendito sea el nombre de Dios. Y es bíblico. Ezequiel, hermano. Ezequiel, allí capítulo 1, dice que él, en pleno cautiverio allá en Babilonia, hermano, él no se contaminaba con todos los ruidos del cautiverio y de aquella idolatría. Él iba al río a orar. Y dice que allí en el río los cielos se abrieron ante su oración. Daniel capítulo 8, hermano, dice que fue también a orar, también allí en el cautiverio, hermano, fue a orar al río para desconectarse de todas las cosas, porque el río trae paz. Hermano, veía que era una paz tremenda y podían hablar, y allí Dios se le reveló a Daniel. Pablo, hermano, que estamos estudiando, cuando fue a Macedonia, que estaba en Filipos, dice que salía allí a la oración donde todos iban a orar, hermano. Filipos, una ciudad idólatra también de Macedonia. Pablo dice que iba al lugar de la oración junto con todos, junto al río, para orar. ¿Por qué, hermano? Porque debemos desconectarnos de todo aquello que nos distrae para poder tener una oración eficaz delante de Dios. Para que Dios se mueva y se manifieste en nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo, hermano, tome el control de nuestra vida. Que no haya teléfono, que no haya grito, que no haya llamado, que no haya nada que nos distraiga, sino que Dios llene nuestras vidas. Debemos, hermanos, tener esa comunicación en estos tiempos, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y la manera, hermanos, de tener ese encuentro es orando, teniendo ese tiempo de oración a solas, en la intimidad con Dios, y dejar que nuestras vidas allí delante de la presencia de Dios, y Dios nos ministre y nos afirme y nos guíe y asegure nuestras vidas en estos tiempos difíciles, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. No claudiquemos en la oración y en la búsqueda del Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todas las cosas, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Debemos tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Estamos viendo cómo Pablo, hermanos, un hombre allí en la iglesia primitiva, hacía maravillas, pero no era porque tenía una varita mágica, era un hombre dispuesto a orar y a buscar la guía del Espíritu Santo, a llenarse del Señor. Y eso, hermano, no era solo para Pablo, eso es para estos tiempos también, aunque son tiempos más difíciles. Hermanos, que hay mucha idolatría, que hay muchas cosas que nos arrastran de este mundo y nos quieren sacar de la presencia de Dios. Y hermanos, por eso las iglesias se están tornando tibias. Y el Señor dice, prefiero que seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. No hay lugar para los tibios, hermanos, dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo de Dios. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Que el Señor nos dé la sabiduría para cobrar fuerza, esforzarnos en la oración y pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que guíe nuestras vidas, alabado sea el nombre de Dios, que nos hable con claridad, que abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios con claridad. Amén. Gloria al nombre de Dios. Y allí estaba Pablo, hermanos, en el capítulo 19, un hombre sensible al Espíritu Santo, que todo lo que hacía, hermanos, era doblar rodillas y preguntarle al Espíritu Santo qué era lo que tenía que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjese usted, capítulo 19, hermanos, y comenzamos con la bendición trina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, aconteció
que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, porque en el final del capítulo 18 vimos que apareció Apolos allí, un hombre elocuente para transmitir la palabra de Dios, un hombre con sabiduría, hermanos, alabado sea, con facilidad de palabra, alabado sea el nombre de Dios, que no se trancaba, que expresaba bien, pero le faltaba algo. Y allí, hermanos, dice que Apolos, alabado sea el nombre de Dios, después que predicó en una sinagoga, allí justo estaba Priscila y Aquila, que habían venido de Roma y habían estado con Pablo porque trabajaban haciendo tiendas, alabado sea el nombre de Dios. Y lo llamó aparte a Apolos, alabado sea el nombre de Dios, y le expresó más excelentemente el camino del Señor. Y este hombre con sabiduría, con conocimiento, hermano, fue tocado por el Espíritu y sensible al Espíritu y cambió su modo de predicar, como vamos a ver más adelante, alabado sea el nombre de Dios. Y dice, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que Apolos se fue allí, alabado sea el nombre de Dios, porque estaba en Éfeso, y se fue a Corinto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Asia, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Recuerde usted que cuando Pablo cruzó a Macedonia, alabado sea el nombre de Dios, Pablo quería ir a Asia, allá arriba, alabado sea el nombre de Dios, y el Espíritu no se lo permitió, hasta que a través de una visión del hombre de Macedonia, él cruzó a Macedonia y cruzó a Filipo. Pero Pablo tenía esa inquietud de ir allí. Y aquí dice, alabado sea el nombre de Dios, que Dios le permitió y él estuvo. Dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, Pablo, un hombre sensible al Espíritu Santo, cuando trató con aquellos discípulos, enseguida identificó que les faltaba algo, que tenían un corazón dispuesto, que todo, pero les faltaba algo. Y entonces, hermano, no lo traduce la Biblia todo, pero debemos leer entre líneas. Dice que Pablo, hermanos, alabado un hombre lleno del Espíritu Santo, dice que cuando hallaron ciertos discípulos les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y dice, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ahora la Biblia no revela estos discípulos de dónde salieron. Fíjese que están en Éfeso. Yo, hermanos, debo deducir que estos discípulos, hermanos, anduvieron en el tiempo de Jesús. Porque si ellos hubiesen sido en el tiempo del bautismo del Espíritu Santo, de que Pedro predicaba, hubiesen conocido, por lo menos oído del Espíritu Santo. Pero recuerde usted, si ha leído los evangelios, que mucha gente seguía a Jesús. Muchos se habían bautizado con Juan, alabado sea el nombre de Dios. Tal vez estos estaban de pasada, se bautizaron, se sintieron tocados, después volvieron y estaban allá en Asia, alabado sea el nombre de Dios. No lo dice la Biblia, pero yo lo voy a interpretar porque no sabían del Espíritu Santo. Si ellos hubiesen, hermanos, sentido de la explosión espiritual que hubo cuando vino el bautismo, cuando Pedro predicaba y se convertía en símbolo, hubiesen por lo menos sentido del Espíritu Santo. Entonces yo debo interpretar que venían de ese tiempo, porque mucha gente seguía a Jesús. Y muchos aún no habían entendido el Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Aún los discípulos, hermanos, fíjese usted lo que le voy a decir. Los discípulos que andaban con el Jesús día y noche, participaban todo el día conversando. Jesús le enseñaba, alabado sea el nombre de Dios. Dormían al lado del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Estaban todo el tiempo con el Señor. Cuando el Señor fue muerto, fue crucificado, alabado sea el nombre de Dios, ¿qué hicieron? Muchos se empezaron a ir, algunos querían volver a pescar. No habían entendido con claridad el Evangelio. Jesús, una vez resucitado, hermanos, tuvo que estar 40 días con los discípulos, enseñándoles y reiterándoles lo que ya le había dicho. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, no es de dudar que estos hombres pobres, alabado sea, se fueron allí para Asia y ni habían escuchado del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y Pablo, un hombre lleno del Espíritu, hermano, alabado sea, reconoció que le faltaba algo. Y allí vino delante de ellos y le dijo, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea,
El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Dice, hermanos, los historiadores que en aquellos tiempos habían hasta bautisterios dentro de los templos, que hermanos allí alabado sea el nombre de Dios, donde bautizaban a las personas que se arrepentían de sus pecados para después poder servir al Señor, estar allí ministrando en el templo. Y este bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Aquellos hombres que se sentían pecadores venían y Juan les decía, arrepentidos, generación de viudas. Y dice, yo los bautizo en agua, pero después va a venir alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Y estos hombres habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Dijo Pablo, verso 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando oyeron, hermanos, ellos estaban dispuestos, tenían un corazón dispuesto. Cuando Pablo les comenzó a hablar de Jesucristo y que tenían que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice allí en Mateo 28, hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos, ir por el mundo predicando el Evangelio, ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice que, hermanos, Pablo les ministró, les habló, le testificó, y estos hombres que estaban tocados, hermanos, se dejaron bautizar, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pastor hablaba, hermanos, de los muchachos estos ahora que tienen, yo creo que acá todos son bautizados, ¿no? Amén. Bautismo quiere decir inmersión en superficie, en agua, alabado sea el nombre de Dios. Tienen que, hermanos, bautizar a los muchachos estos. Yo me acuerdo que a mí me bautizaron en invierno, hermano, un frío tremendo, hermano. Gloria al nombre de Dios. Y aquí, bueno, gloria a Dios, para la gloria a Dios, fue la oportunidad que hubo, y allí en un lago, allá por Solimán, me sumergieron y me sacaron, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces hay que instruir a aquellos que quieren ser bautizados. El bautismo, hermano, alabado sea el nombre de Dios, es una responsabilidad del Hijo de Dios. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, bendito sea el nombre de Dios, y la palabra nos lleva a que tenemos que ser bautizados, el bautismo, hermanos, es demostrar públicamente, hermanos, el arrepentimiento. Y no solo el arrepentimiento, sino un compromiso con el Señor y con la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo que cuando nos sumergimos, morimos juntamente con Jesús. Morimos al pecado. Y cuando salimos del agua, hermanos, salimos una criatura nueva, renovada. ¿Para qué? Para servir, para comprometernos a andar y hacer la obra de Dios y comprometernos con la iglesia, con todas las ordenanzas de la iglesia, preocuparnos por los hermanos, sostener la iglesia, las cuentas de la iglesia, etcétera, etcétera, todo, hermano. Es una responsabilidad demostrada que hacemos delante del Señor, hermano, y públicamente, para decir que nosotros creemos en el Señor, morimos justamente con Él y resucitamos, hermano, y ahora estamos en la iglesia. ¿Para qué? Para servir al Señor, amén. Y servir al Señor, hermano, no es solo predicar, hermano, no es solo, es barrer la iglesia, es limpiar, es cocinar, como hacen los hermanos, es llevar la leche el día a la casa del hermano Víctor, a los niños, la oración en la casa de la hermana Miranda los días miércoles, ir allá como va el pastor con los hermanos que pueden ir los domingos allá a Ciudad de Plaza. Hermano, esa es la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Amén. Y el bautismo significa eso, hermano, una responsabilidad, un compromiso con nuestro Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Y aquí dice que Pablo dice cuando oyeron esto, verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, cuando después de bautizados Pablo oró por ellos, hermanos, le impuso sus manos. Y estos muchachos, hermanos, eran 12 hermanos, alabados, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua, hermanos, comenzaron a adorar a Dios, porque el hablar en lengua, hermanos, adorar a Dios en otras lenguas. Bendito sea el nombre de Dios.
A no ser que a veces Dios trae profecía, cuando alguien habla en lenguas trae profecía, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Amén? Pero para que Dios traiga profecía, porque Dios es un Dios de orden, a través de las lenguas, tiene que haber un intérprete de lengua. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a detener en esto. Amén, gloria al nombre de Dios. Pero hablar en lengua, hermanos, adorar a Dios en otras lenguas. Decir gloria a Dios, como yo digo ahora en español, pero lo decimos en otro idioma. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que no solo hablaban en lengua, sino que profetizaron. Había, hermanos, en ese momento una demostración de autoridad del apóstol. El apóstol demostró la autoridad que tenía de parte de lo alto del cielo, hermano, pues hoy en día estamos llenos de apóstoles. Pero hermanos, allí había un apóstol lleno del Espíritu Santo, sensible al Espíritu Santo, con autoridad de lo alto, así que impuso las manos, hermanos, y aquellos 12, porque vamos a ver que eran 12, hermanos, comenzaron, hermanos, a hablar en lengua y a profetizar. Dice que profetizaban, hermanos. Eso me recuerda, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Saúl, el rey Saúl, fue ungido, dice que fue ungido, hermanos, con aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia, hermanos. Amén. Fue ungido, dice que su vida mudó. Y cuando su vida mudó, hermano, que andaba buscando unas cabritas que se le había perdido al padre, hermano, se encontró con los profetas, hermano, y estaba ungido. El profeta Samuel lo había ungido para ser rey, hermano. Y él se juntó con los profetas y comenzó a profetizar. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esta persona muda. Hermanos, lo que yo decía al principio, tenemos que buscar ese Espíritu Santo que muda nuestro ser, que nos fortalece, que nos hace entender los propósitos de Dios para vivir estos tiempos difíciles. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y dice, hermano, alabado sea el nombre de Dios, que David, cuando fue ungido por el profeta Samuel también, alabado sea el nombre de Dios, él fue allí a la batalla donde estaba peleando con aquel gigante, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando habló con el rey, hermano, ya había mudado su vida. Lo primero que le dijo al rey, mira, rey, ya estaba ungido David, bendito sea el nombre para Samuel. Pero le dijo a Saúl, le dijo, mira, yo era pastor de las ovejas de mi padre. O sea, yo era tiempo pasado, ya no voy a ser más pastor, ahora voy a ser un siervo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, mi hermano, mi hermana, tu vida muda. Y lo que era ya no eres más, ahora eres un siervo, eres una sierva de Dios. Ponte en las manos del Señor para que el Dios haga conforme a su voluntad tu vida. Vuelvo a reiterar, no podemos vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Vamos a entregarnos de lleno al Señor, vamos a hacer que el Señor haga la obra y que esta iglesia crezca, se fortalezca el Espíritu y sea una congregación llena de la presencia de Dios. Pero eso depende de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y allí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Te adoramos, Jehová. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, con ellos también, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Qué interesante esto, hermanos, alabado sea el nombre del hombre. Es que estamos casi sobre el final del libro de los Hechos, pero cada capítulo aquí tiene cosas hermosas y unos aprendizajes preciosos. Dice que después de esto, hermano, Pablo entró a la sinagoga, dice, y discutiendo, dice, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hablando del reino de Dios, porque a veces, ¿qué hablaba Pablo? ¿Qué predicaba? ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué predicamos? Alabado sea el nombre de Dios. Pablo hablaba del reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, eso lo tenemos que tener presente. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros nos vamos a ir, alabado sea el nombre de Dios, para estar con el Señor.
Pero nosotros a veces, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando encontramos una persona y le decimos, estás enfermo, vení, vamos a la iglesia que Dios te va a sanar. ¿Tenés problema en tu matrimonio? Vení, vamos a la iglesia que Dios te va a arreglar el matrimonio. Es verdad. Venimos a la iglesia y la palabra dice que por su llaga fuimos sanados. Venimos a la iglesia, hermanos, y hay sanidad en la iglesia. Venimos a la iglesia y le pedimos al Señor que restaure los matrimonios que están quebrados y Dios los restaura. Venimos a la iglesia, alabado sea el nombre de Dios, y pedimos que Dios abra puertas de trabajo y Dios las abre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo principal de venir a la iglesia, hermanos, es hablar del reino. Cuando predicamos la palabra tenemos que hablar del reino de Dios. Hay, hermanos, bendiciones para estos tiempos. Dios va a abrir puertas de trabajo, Dios va a restaurar matrimonio, Dios va a traer sanidad. Yo he visto, hermanos, gente con emplomadura en los dientes, gente que le pasó los riñones, después se hicieron examen y tenían los dos. Hermanos, gente sanada de la columna. He visto cantidades de milagros. Pero lo principal del milagro, hermanos, es la salvación del alma. Hablar del reino, el reino de Dios se ha acercado. Pero hermano, nosotros, nuestra pretensión es morar en la Nueva Jerusalén, caminar por las calles de oro, por ese mar de cristal, donde no va a haber llanto, donde no va a haber enfermedad. Ese es el fin de nosotros. No queremos un Dios para que nos tenga sanos en este mundo y después nos perdemos. No queremos un Dios para que restaure nuestro matrimonio y después nos quedamos. Hermanos, tenemos que anhelar, ver más allá del árbol, ver el monte, hermanos. A nosotros nos espera una ciudad santa, donde decía el hermano recién cantaba la alabanza que decía el invisible, pero allí vamos a ver cara a cara a Dios. Vamos a estar con el Dios presente allí cara a cara, hermano, en la Nueva Jerusalén. El Rey de Reyes, hermano, va a reinar sobre nuestras vidas. Eso lo tenemos que tener presente. Y Pablo hablaba de eso, del reino de Dios. Hermano, de lo que va a venir después. De Pablo, me imagino, si ustedes se someten a la palabra del Señor, si ustedes entienden que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día para darles vida eterna, para pagar el precio de vuestros pecados, para vida eterna. En otras palabras, lo voy a hacer más simple, hermano, para que ustedes entiendan. Usted ha trabajado, a la base no lo trabaja, y de repente usted hace un contrato de trabajo y dice de 8 a 4 usted tiene que pintar estas varillas, y la recompensa de trabajar de 8 a 4 por día y pintar esas varillas, usted va a recibir un salario. La recompensa va a ser determinada cantidad de dinero, alabado sea el nombre, y usted va todos los días de 8 a 4 pintando varillas y tiene una recompensa de un salario. En el Evangelio es lo mismo, hermano. Nuestra recompensa es la salvación. Nosotros tenemos que vivir cada día, hermano, haciendo la perfecta voluntad de Dios, sometiéndonos a las demandas de Dios que no son gravosas, dice el Señor. ¿Me entiende? Si trabajamos por una recompensa monetaria que es perecedera, hermano, ¿por qué no podemos trabajar por algo que es eterno, nuestra vida eterna? Sacrificar, como vamos a ver, Pablo dice, yo sacrifico, someto mi cuerpo, alabado sea el nombre de Dios. Y en determinado momento Pablo dice, que después lo vamos a ver cuando lleguemos a las cartas, hermano, dice que todo este sufrimiento en estos tiempos, alabado sea el nombre, es poca cosa comparado con la gloria venidera de que voy a estar al lado del Señor. ¿Me entiendes? Y eso era lo que enseñaba Pablo, hermanos, el reino de Dios. Hay un sacrificio que hacer. Hay que someternos a la palabra de Dios. Hay que vivir en santidad. Hay que vivir sin contaminarnos con las cosas que no agradan a Dios, que nos separan de que el Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, que nos separan de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero eso depende de cada uno de nosotros, porque la palabra misma dice que la salvación es individual. Por más que el pastor, la pastora predique, hermano, por más que usted escuche, si usted no pone de usted, alabado sea el nombre de Dios, para alcanzar la vida eterna, hermano, usted se queda, viene el Señor y se queda. Y yo no quiero, ni el pastor, ni nadie quiere que usted se quede. Hermano, quiere que todos seamos elevados.
y lleguemos allá y nos encontremos en la Nueva Jerusalén, allá, hermanos, caminando por aquellas calles de oro, mar de cristal, donde ya no va a haber llanto, donde el Señor mismo va a ser nuestro tabernáculo. Bendito sea el nombre de Dios. Y de eso, hermano, a veces nos cuesta hablar, a veces parece que Dios es para estos tiempos. Sanidad, puertas de trabajo, restauración del matrimonio, cuidado de nuestros hijos. No, hay más, hermano. Sí, hay bendiciones para estos tiempos y tenemos que aferrarnos a ellas. Pero no debemos perder la mirada de dónde nosotros vamos. De dónde vamos a que el Rey reine sobre nosotros, nuestro Señor reine, alabado sea el nombre de Dios. Y eso era lo que Pablo le llevaba tanto tiempo. 3 meses en un lado, 2 años en otro lado, 3 años en otro lado, año y medio en otro lado, hermano. Pablo, donde iba, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, él predicaba y predicaba del reino y lo que había que hacer. Y dice la palabra, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que en este tercer viaje él sale a confirmar las iglesias. Y hermanos, y anduvo predicando y confirmando las iglesias, y las iglesias crecían. Ahora, yo debo entender que no solo crecían en número, crecían en el conocimiento de la palabra de Dios, por eso se mantenían firmes. ¿Cuál es la manera de mantenernos firmes, hermano? Entrar en el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Porque de qué vale, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que la iglesia crezca en número, si viene el Señor y se salvan 2 o 3. Lo importante es que crezcamos, hermano, en el conocimiento de Dios y estemos dispuestos, con un corazón dispuesto a andar y hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo y por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano 2 años. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no es para conformar a nadie. Cuando uno se para acá al frente, hermano, tiene que predicar la palabra. Hermano, los que tienen el corazón endurecido, hermano, están ahí, no abren su boca, pero están criticando. Mirá lo que está diciendo. ¿Y esto para qué? ¿Y esto para él? Hermano, y endurecen su corazón y lo que menos hacen es recibir de parte de Dios. Cuando el pastor predica, hermano, cuando el hermano predica, cuando la pastora predica, hermano, el hermano que está al frente predica y predica la palabra de Dios, hermano, tenemos que ser receptivos y atesorarlas en nuestro corazón, no dejando caer a tierra nada, sino atesorándolas para ponerlas por obra. Porque si no va a pasar lo que le pasó a Pablo. Dice que predicaba, hermano, tuvo 3 meses predicándole allí, enseñándole del reino, hablándole, testificándole que el dice, endurecidos salieron blasfemando contra él. Hermano, no quieren escuchar, bueno, me voy. No dice el Señor, no tires perlas a los cerdos. Se fue Pablo, lo dejó. Se fue allí a otra escuela y allí estuvo 2 años predicando a la nombre y enseñando la palabra. Bendito sea el nombre. Verso 10. Así continuó por espacio de 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermano, era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de autoridad y poder, hermano. Dios lo había apartado. Y Dios hacía milagros porque la palabra iba acompañada de señales, hermano. Porque la gente escuchaba la palabra, pero aparte Dios se movía con señales y milagros. Y la gente veía y entendía que era real. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra dice que Dios te sana. Bueno, habla y Dios te sana y el milagro ocurre, hermano. Muchos creen. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjese esto, hermano, qué interesante. Se llevaban, Pablo, recuerda que dijimos que hacía capa, que los talizos, que era para cubrirse la cabeza. No especifica bien qué parte de la ropa de Pablo se llevaba, pero había tanta unción en aquel varón de Dios, hermano. Estaba tan lleno del Espíritu Santo y ungido, que las personas
se llevaban ropas de Pablo y se las ponían a los enfermos eran sanados. Y hermano, y si había algún endemoniado era liberado. Hermano, había una unción, alabado sea el nombre de Dios, que es la que tiene que haber en tu vida, en mi vida, hermano. Tenemos que buscar esa unción, porque no es un privilegio de Pablo. Dios ya lo dijo para todos aquellos que buscan a Dios. Podemos acceder a eso, hermano. Hermano, hay una unción. Mire, fíjese en los relatos bíblicos, hermano, cuando hablamos de Eliseo. Eliseo dice que llegó el tiempo que recibió una enfermedad y murió de esa enfermedad. Y fue enterrado. Pasó un tiempo y llevaban, hermanos, a enterrar un muerto. Una cantidad de gente llevaban a enterrar un muerto. Y venía allí una banda, caravana, y tuvieron miedo, hermanos, de esos ladrones. ¿Y qué hicieron, hermano? Con el muerto lo tiraron en la tumba de Eliseo. Y el muerto, cuando cayó allí, hermano, tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Había unción en aquel varón de Dios, aún en los huesos después de muerto. Pero esos están los secretos de Dios, porque esa unción no fue capaz de sanar a Eliseo, pero sí revivió otro varón. ¿Me entiende, hermano? Es que nosotros tenemos que entender que el poder de Dios, cuando llena nuestras vidas, hermano, yo hago bíblicamente lo que dice la palabra. Usted me dice, yo estoy enfermo, yo oro por usted, pero el que hace la obra no soy yo, es el Señor. He orado por cantidad de gente, muchos se han sanado y muchos no se han sanado, pero yo hago lo que me corresponde. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer lo que nos corresponde en Dios. Buscar el Espíritu Santo, buscar llenarnos de su presencia, creerle a Dios, que no es un beneficio del pastor, de la pastora, de Eliseo o de Pablo, es algo, hermano, el Espíritu Santo para toda la iglesia, para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que tener presente, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Y hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que muchos endemoniados, hermano, eran liberados, como vamos a ver más adelante ahora. Alabado sea el nombre de Dios, si no da el tipo, no veo ver así. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, vuelvo a reiterar, no vamos a introducirnos en esto, pero nuestra lucha es una lucha espiritual, no contra carne ni sangre, sino contra espíritus, hermano, contra demonios. Ya lo vimos en Apocalipsis, los demonios, hermanos, son los seguidores del diablo, son ángeles caídos, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Ya Jesús en su ministerio decía, cuando Dios limpia una vida, dice que limpia la casa queda vacía, o sea que lo liberó, se aceptó al Señor, alabado sea el nombre de Dios, se limpió esa casa y fue liberada totalmente, alabado sea el nombre de Dios. Dice que si esa vida no permanece manteniendo la casa limpia, buscando al Señor, asistiendo y haciendo la obra del Señor, hermano, dice que el enemigo, aquel que salió de allí, vio la casa limpia y que está descuidada, va y llama siete espíritus malos más y viene de vuelta a esa casa, y el estado postrero de ese individuo es peor que el primero. O sea, está hablando que hay una lucha espiritual, y si Dios nos limpia, si Dios nos santifica, hermanos, cuidemos esa obra de Dios en nuestras vidas. A través de la oración, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, a través de la lectura, a través de la asistencia a las reuniones, hermanos, porque cuando nos juntamos, hermanos, nos fortalecemos unos con los otros. Bendito sea el nombre de Dios. Conocemos la necesidad, porque ahora termina la reunión, nos ponemos a hablar todos, hermanos, y usted me va a decir, sí, hermano Raúl, yo preciso esto, yo preciso lo otro. Entonces yo sé, entonces cuando yo voy a orar también presento esa necesidad. De hecho, yo le digo mi necesidad, y cuando usted ora por mí, hermano, yo tuve un quebranto de salud hace unos días y el pastor pidió oración, hermano, todo, y yo sentí esa oración en mi ser, sentía a los hermanos orando por mí, y me daba la fortaleza espiritual y física, hermano, para salir adelante, porque es bíblico orar uno por los otros. Entonces nos fortalecemos y conocemos nuestras necesidades, hermanos, en la congregación, hablando con el pastor, hablando con los hermanos. Nos enteramos, porque si no, a veces no nos enteramos, alabado sea el nombre de la situación del hermano. Y cuando nos enteramos ya es tarde, y no creemos que sea tarde para nadie, siempre que haya un tiempo de que podamos, hermanos, estar orando unos por los otros. Amén. Gloria al nombre de Dios. Y dice que, hermanos, le llevaban todo la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos, que eran sanados, y los que tenían espíritus malos salían, alabado sea el nombre de Dios. No se olvide que espíritus malos hasta enfermedades. Cuando el Señor liberó
a una mujer allí en el templo un sábado, todo decía, ¿por qué liberaste a esta mujer el día sábado? ¿Por qué oraste por ella? Y dice, no es conveniente que los sábados se haga nada de eso. Y el Señor le dijo, pero esta mujer que hacía 18 años que estaba atada por una enfermedad del diablo, ¿no la iba a liberar? Y les puse un ejemplo, si el caballo de ustedes o la oveja se cae en una zanja un día sábado, que no la liberan. Hermano, no quiero entrar en lo que dijo el Señor, sino entender que hay enfermedades que son que el enemigo pone, alabado sea el nombre de Dios. A veces hay que reprender, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, todo espíritu de enfermedad. No todo, pero hermanos, hay enfermedades que el enemigo pone, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas, verso 13, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Eran hijos de un jefe de los sacerdotes. ¿Qué hacían esto? 7 hijos de este tal Esceva, el jefe de los sacerdotes, hacían esto. Y se ve que el padre no los reprendía. Así como Elí no reprendió a sus hijos, a Fines y a Jun, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, y murieron todos juntos en un día. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Y vosotros quiénes sois? Hermano, esto me recuerda del Gadareno, cuando Jesús pasó al lugar de los Gadarenos, alabado sea el nombre de Dios. Dice que aquel endemoniado, hermano, que era encadenado, que vivía allí, que rompía, que no podían pasar por nada, andaba desnudo allí, la gente no podía pasar por otra vez. Hermano, dice que tenía una legión de espíritus malos. Dice, cuando vio a Jesús, enseguida lo reconocieron. Jesús, ¿qué vienes a hacer antes de tiempo? O sea, porque el Espíritu, hermano, reconoce al hombre, a la mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. Hermano, no es que cualquiera, hermano, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Yo me acuerdo, hermano, hace tiempo, ahora no pues se mudaron, pero en la esquina de mi casa, hermano, alabado sea el nombre de Dios, había un lugar allí donde hacía macumba y esas cosas, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y en casa estábamos reunidos con unos jóvenes de la iglesia y quisimos tomar un refresco y dijimos, vamos allí al almacén a comprar, y cuando salimos, hermano, volvimos para allá abajo y estaban toda la captura y todas esas cosas, hermano. Y hermanos, y en aquel momento levanté mi mano y reprendí, hermano, todo aquello, hermano, para que no se, porque hermanos, yo busco que bajen los demonios, se incorporan a la otra, y reprendí, hermanos, a la otra, se calmó todo enseguida, hermano. Yo no hice nada, yo hice lo que tenía que hacer, lo que el Señor, el poder de Dios se movió en aquel momento, hermano. Y hermanos, y salían todos para afuera y miraban, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo de Dios, que mora en uno, hermano, hace la obra y trae liberación y detiene toda obra de las tinieblas. Pero tenemos que confiar y creer que Dios lo hace a través de nosotros. Y no es que yo te venga a predicar el Jesús que predica el pastor Martínez. ¿Me entiendes? Como esta, no. Te conjuran en el nombre del que predica Pablo. Hermano, el demonio nos miró y dice, a Pablo conozco, Jesús sí es quien es. ¿Y ustedes quiénes son? Hermano, mire lo que pasó, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Jesús, el Hijo de Dios. Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, con un trato especial con el Espíritu Santo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, alabanza, un hombre solo endemoniado pudo más que 7. Los golpeó, los hirió, porque eso es lo que quiere el enemigo, hermano, golpearte, líder, dejarte en vergüenza. Y esto, hermano, que no querían ceder y andar en el Señor, hermano, querían tener cartel de que viven, pero estaban muertos.
El espíritu humano se saltó, los desnudó, hermano, los avergonzó. Y no solo les golpeó, porque el enemigo, hermano, cuando golpea a veces para que dure un tiempo, hermano, para que no te levantes. Y el Señor lo reprende en esta hora, pero Dios quiere levantarte, Dios quiere levantar a su pueblo, hombres y mujeres fieles, llenos del Espíritu Santo, que ningún de estos endemoniados pueda tocar tu vida, ni tu familia, ni nada, hermano. Alabamos el nombre de Dios, porque hay poder en el nombre de Dios. Es un Dios de victoria y en Él tenemos que confiar. No va a venir y cualquier fan de los palotes, hermano, un endemoniado a traer eso, hermano. Alabamos el nombre de Dios. Más son los que están con nosotros que los que están con Él. Más poderoso es nuestro Dios, hermano. En eso tenemos que confiar. Lo hacía en la iglesia primitiva y lo va a hacer en la iglesia de los últimos tiempos. Eso depende, vuelvo a reiterar, de nosotros, de nuestra consagración, de nosotros meternos en aguas profundas con el Señor, de buscar su rostro, su Espíritu Santo, su fortaleza. Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto amparo. Bendito sea el nombre de Dios. Es que a veces no confiamos y estamos dependiendo de que el pastor me imponga mano. Pastor, me impone mano, me incomodando, ando arrastrando los pies. Hermano, está bien que el pastor ore por nosotros, la pastora ore por nosotros, pero hay una parte que tenemos que poner nosotros, hermano. Nosotros somos que tenemos que sostener los brazos del pastor en alto, hermano, de la pastora en alto. A veces estamos necesitamos, necesitamos de su consejo, necesitamos de su palabra, necesitamos de su ayuda. Pero, hermanos, también hay momentos que Él necesita de nosotros, ella necesita de nosotros, la familia pastoral necesita de nosotros para sostener sus brazos en alto. Yo, hermano, hoy estaba orando, hermano, y oraba por Cecilia. Oraba por todo, por Cecilia, la hija, por Cecilia, pero hablando de la familia pastoral, oraba por Cecilia. Yo quiero ver a Jonathan otra vez tocando la batería. En cualquier momento, capaz que ver a Benjamín cantando. Alabanza al nombre de Dios. Pero es así. Alabanza al nombre de Dios. Pero hermanos, tenemos que creerle a Dios, porque no es que Jonathan sí, que el trabajo, que este, que el otro, hermano. Hermanos, una obra de tinieblas para tocar el corazón de los siervos. Para sacarnos a nosotros la bendición de alguien que tocaba la batería hermosamente. ¿Me entiende, hermano? Tenemos que estar predispuestos, hermano, a la voz del nombre de Dios para siempre. Vamos a leer acá, sí, hermano, terminamos por acá en el verso 22 y dejamos para el jueves que viene el alboroto en Éfeso. Amén. Dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús después que pasó esto. Alabado sea el nombre de Dios, que se enteraron todo lo que había hecho este demonio, alabado sea el nombre de Dios. Y en vez de salirle bien, al diablo le salió mal, porque muchos se convirtieron al Señor. Dice. Y era magnificado el nombre del Señor cuando se enteraron lo que había pasado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, mire esto, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ya se asustaron. Y quemaron, dice, todos los libros, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, un dineral, hermano, de libros de magia negra y todo eso que había ahí que quemaron. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y así crecía poderosamente la palabra del Señor. ¿A través de quién? De los creyentes. No era solo de Pablo, a través de los creyentes, hombres y mujeres, hermanos, que se habían dispuesto a andar y hacer la perfecta voluntad de Dios para siempre. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, hermano. Era que Pablo tenía Asia en la mente y seguía allí predicando, hermano, a la voz del nombre de Dios. Pero qué interesante, hermano, volviendo al principio, la importancia del hombre, de la mujer de Dios, del joven, del adulto,
la relación con el Espíritu Santo, la intimidad con Dios a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del sometimiento, hermano, sabiendo que Dios quiere hacer algo por nosotros, que somos instrumentos de honra en sus manos. El enemigo te va a decir que no, que ya estás viejo, que ya no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Mentira del diablo. El pastor predicaba el otro día de Calais, hermano, con 85 años, hermano, para vos, en nombre de Dios. Tengo la misma fuerza para entrar y salir y para pelear, y después para el territorio que le dio tuvo que echar fuera, hermano, al enemigo. Hermano, no te dejes seducir, no te dejes, hermanos, engañar, sino confía en Dios y Él lo hará. Vamos a parar por aquí, hermanos, y después que viene, hermanos, seguimos con la palabra del Señor. Vamos a darle la parte al cierre.